Hola, ya está. Estáis viendo el canal de Orchard Spanish, un canal para aquellos estudiantes de español que ya han alcanzado un nivel intermedio y quieren seguir aprendiendo a través de la escucha y la exposición a la lengua de manera natural, ¿no? De manera como aprenden los niños, es decir, escuchando mucho a un nativo hablar. El nativo en este caso es esta persona, yo soy Sergio y ofrezco materiales en español para que puedas acostumbrarte a escuchar español de manera natural. Si queréis profundizar un poco más, podéis entrar en mi Patreon, donde encontraréis las traducciones completas de cada video podcast, así como un análisis de la gramática que utilizo. En Patreon también os ofrezco correcciones mensuales de textos o grabaciones que hacéis vosotros mismos. Os doy feedback personalizado, así podéis poner en práctica todo lo que habéis aprendido con los podcasts. En el video podcast de hoy voy a hablar de un viaje que hice recientemente a una región a la que llevaba mucho tiempo queriendo ir, la Vall d'Aran. La Vall d'Aran es una comarca que se encuentra en la provincia de Lleida, en Cataluña. Se encuentra en la frontera con Francia y es una comarca pequeña y montañosa de unos 10.000 habitantes. En esta región, además del catalán y el español, se habla el aranés, es decir, un dialecto del occitano muy interesante. A Gabriel y a mí nos gustan mucho las lenguas, nos gusta mucho viajar, por lo que ir a esta región tenía mucho sentido para nosotros. Bueno, el primer día decidimos salir temprano de casa, porque podíamos recoger el coche a partir de las 10, pero no podíamos hacer el check-in hasta las 4 de la tarde. Por eso decidimos coger el coche pronto por la mañana, comer unos sándwiches por el camino, ver pueblecitos que había de camino a la Vall d'Aran y aprovechar más el día. Estamos preparando la comida para el viaje en coche. Como podéis ver, está todo hecho un desastre, pero evidentemente lo limpiaremos antes de irnos. Y sí, son 4 horas de viaje, pero vamos a ir parando por sitios. Así que vamos a necesitar comer por el camino y nos hemos hecho unos sándwiches, una tortilla. Es vegana, como nosotros. Después de esto, fuimos a recoger el coche. Yo había alquilado un coche muy pequeñito, muy barato, para poder ahorrar un poco, pero parece ser que no tenían disponible este coche y nos dieron uno mucho mejor. Cuando ya teníamos nuestro coche, nos pusimos en marcha camino a la Vall d'Aran. Al principio, cuando cogimos el coche, estaba bastante nublado, ¿no? Pero poco a poco el tiempo se fue despejando y salió el sol, lo cual nos permitió disfrutar mucho de los paisajes que hay por el camino. Estuvimos conduciendo unas 2 horas hasta que llegamos al primer pueblo que queríamos ver, que se llama Bagà. Acabamos de hacer una parada en Bagà, un pueblecito que está de camino a la Vall d'Aran. Tenemos planeado parar en otros pueblos también. Y hemos comido en un merendero que tenía unas vistas muy chulas. Y ahora vamos a volver al coche y rumbo al siguiente pueblo. Mientras estábamos por la carretera, el camino se empezaba a empinar un poquito. Empinar significa ponerse así, hacia arriba. Las curvas empezaban a estrecharse, pero paralelamente el paisaje empezaba a ser más bonito. Y lo bueno de tener coche es que puedes pararte donde quieras para disfrutar de las vistas. Y por fin llegamos a la ciudad donde estaba nuestro alojamiento. La ciudad se llama Viella y también es la capital de esta comarca. Ese día simplemente aparcamos el coche, fuimos a comprar comida y a descansar, porque la verdad es que estábamos bastante cansados. Bueno, ha sido un día muy duro. Hemos llegado por fin a Viella. Vamos a cenar y a planear el día de mañana y a descansar porque estamos reventados. El segundo día nos levantamos, desayunamos, nos vestimos y pusimos rumbo a nuestro primer destino, que era la ruta de los 7 lagos. Realmente la ruta de los 7 lagos es una ruta bastante difícil, por lo que nosotros decidimos simplemente ir y hacer una excursión hasta donde pudiéramos llegar. Hay un mojón, pero además que yo creo que va a tocar los bajos del coche. No. Bueno, pues vamos a seguir.
Es que está en medio. Y por fin llegamos al parking. Dejamos el coche y empezamos la excursión. Al pie de la montaña había unos caballos que estaban pastando y estaban justo, como he dicho, al pie de la montaña, donde había unas vistas espectaculares de toda la montaña. He dicho la palabra montaña muchas veces, pero es que no había más que montañas y caballos. Te estás poniendo las botas, ¿eh? Después de estar un rato con los caballos, empezamos la excursión, que la hicimos a lo largo de un río en el que todavía quedaban trozos de hielo. Como podéis observar, había hielo esparcido por varias partes, porque todavía era primavera. Y así continuamos hasta que llegamos a un claro, es decir, un sitio despejado, sin árboles y sin nada, donde disfrutamos mucho de la vegetación y de las vistas. Después de disfrutar de esas vistas, dimos la vuelta por el mismo camino hasta el coche, donde nos tomamos unos sándwiches y continuamos hasta la siguiente parada, que era el Monte Corvisón. La montaña era bastante empinada y casi llegando a la cima había tanta nieve que si no tenías la equipación adecuada no podías continuar. Ese era nuestro caso y decidimos darnos la vuelta. Pero aún así pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares de todo el panorama y de las ciudades que había a los pies de las montañas. Ese día ya volvimos al hotel, hicimos un picoteo en el balcón, nos duchamos y nos fuimos a dormir para reponer fuerzas para el día siguiente. El tercer día decidimos ir a ver pueblos de la zona, en lugar de hacer excursiones. Ese día, en teoría, iba a llover, pero la verdad es que solamente llovió al final del día. El primer pueblo que visitamos se llamaba Bausen. Bausen es un pueblo muy pequeño de 35-36 habitantes que está muy cerca de la frontera con Francia. Estamos en nuestro primer pueblo de hoy. Este pueblo es Bausen y no hay nadie. Es lo que más me llama la atención de todo en general. Estamos solos todo el rato. Y es un pueblo de casitas como de piedra y con puertas de madera y es súper auténtico. Al lado de ese pueblo había un bosque que se llama el Bosque Encantado. Ese día no íbamos preparados para hacer otro trekking, por eso simplemente decidimos entrar un poquito para ver el bosque. Al principio simplemente decidimos caminar un poquito, disfrutar de las vistas, pero cuanto más avanzábamos, más nos dábamos cuenta que el camino no daba la vuelta, no regresaba, ¿vale? No estábamos preparados, teníamos hambre y queríamos volver al pueblo, pero no podíamos porque, claro, pensábamos que si habíamos hecho ya un tramo, si dábamos la vuelta no íbamos a disfrutar de las vistas que había al final. Así que decidimos continuar y al final se convirtió en otro trekking de unas 2 horas y media. Cuando terminamos ese trekking, volvimos al pueblo con muchísima hambre y entramos directos a un restaurante y dijimos, mesa para 2, por favor. En ese restaurante comimos muy bien y pasó lo siguiente. Acabamos de terminar el camino por el Bosque Encantado y hemos ido a comer a una especie de taberna típica aranesa y nos hemos puesto a hablar con la mujer y le hemos dicho que nos interesaban mucho los idiomas y que queríamos saber más del aranés y nos ha regalado, atención, libros de gramática y ortografía aranesa. Pensaba que los había sacado solamente para enseñárnoslos y cuando yo le he preguntado ¿dónde podríamos conseguir unos libros como estos? Dice, no, si os los podéis quedar. Y yo, ¿qué? Así que, aranés. Uy. Bueno, que sí, que estos son los libros. A continuación fuimos a 2 pueblos más, a Palamós y a Bagergue. Este último está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Cataluña. Lo malo es que nada más bajar del coche empezó a llover y no pudimos ver mucho. De todas maneras, ya estábamos muy cansados después del trekking inesperado y después de ver otros pueblos y simplemente decidimos volver al hotel y descansar. El cuarto y último día decidimos hacer otra excursión, esta vez a un parque nacional que se llama Artiga de Lin. Este parque nacional nos ofreció una excursión muy bonita a través de un bosque que tenía un río que culminaba en una cascada que se llama, no lo sé pronunciar bien en aranés, pero algo así como Wells de Joeu. Espera. Wells de Joeu, que significa ojos del diablo.
Detrás de esa cascada continuaba un poco el camino hasta llegar a una especie de valle con una montaña al final que era súper bonita. Después de eso, volvimos a la ciudad donde nos estábamos quedando, Viella, que como he dicho es la capital de esta comarca, y decidimos ir a ver un poco la ciudad, porque nos dimos cuenta de que llevábamos allí 4 días yéndonos fuera de la ciudad todo el tiempo, pero no habíamos visto la ciudad en sí, que es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy conocida y es la ciudad en la que la gente se suele quedar cuando va a la Vall d'Aran. Estuvimos caminando a través del río y al final llegamos a otro pueblo que estaba muy cerca, pero después de ver este pueblo nos dimos la vuelta, volvimos al hotel, descansamos, hicimos la maleta y al día siguiente nos fuimos de vuelta a Barcelona. Este fue nuestro viaje, la verdad es que fue un viaje muy chulo, nos gustó muchísimo. Pudimos saciar nuestra curiosidad lingüística. A algunas personas les preguntamos si hablaban aranés, les pedimos que nos hablaran en aranés y fue la verdad es que una experiencia bastante guay. Es una comarca, para mí es un tesoro escondido. No se conoce mucho o se conoce pero no se habla lo suficiente. Para mí es una comarca tan bonita que me sorprende mucho que no se conozca más. Así que si tenéis la oportunidad de ir alguna vez, os lo recomiendo 100%. Y bueno, hasta aquí este vídeo podcast. Espero que os haya gustado. Os podéis suscribir si os apetece, como siempre. Podéis darle a me gusta al vídeo. Incluso compartirlo con vuestros amigos o con gente que penséis que le pueda hacer falta este formato de vídeos en español. Y ya está.